Bueno, estamos en el aniversario, en los 100 años de la fundación del Partido Comunista. 100 años. Parece que fue ayer. Y saben que el Partido Comunista en España se funda porque se parte o se dividen ahí en el Partido Socialista y se forma el Partido Comunista. Y bueno, y yo tengo aquí un comunista de pro, porque esta televisión es plural y aquí puede venir todo el mundo, un comunista de pro que es el doctor Vladimiro Rodríguez Brito. ¿Sigue siendo usted comunista, doctor? No. ¿No? No es que no sea comunista. ¿Por qué se llama Vladimiro? Primera pregunta. Bueno, mi padre fue un hombre atropellado por la... Mi padre vino de Cuba cuando el tema de Franco, cuando comenzó el levantamiento de Franco, y lo llevaron a la cárcel. Estuvo en Faife, estuvo en Gando, estuvo en varios puntos de... Y mi padre era un hombre que se llamaba de izquierda, y en ese marco se sentía de izquierda. Yo me he sentido de izquierda también, desde un punto de vista de lo que era la izquierda cuando yo militaba en el Partido Comunista. Hoy la diferencia que hay en la izquierda... ¿Pero de la por qué derecha, le puso Vladimir? Me puso Vladimir porque era el nombre de Lenin, Lenin. Vladimir Ilich, y porque estaba en Barlovento posiblemente un cura poco letrado, porque en el 42 no se le pone el nombre ruso y más con... O sea que usted tiene nombre ruso. Cuando la División Azul está rodeando Leningrado y cuando está la batalla próxima a Moscú o a Stalingrado en todo ese momento, cuando el mundo de los nazis, el mundo de la agresión hacia la Unión Soviética o a la agresión a las democracias también en la parte occidental por parte del nazismo. Entonces en ese marco me ponen este nombre. Y después yo me he sentido de izquierda y en ese marco es en el que he estado yo cuando estuve militando en el Partido Comunista. Cuando yo militaba en el Partido Comunista tenía unas ilusiones de un modelo social y económico que luego cuando he visitado algunos de estos países, en concreto en Cuba, que he estado 2 veces, me di cuenta que el planteamiento teórico es uno y el planteamiento social de realidad es otro. El práctico es otro. Cuando unos señores desde La Habana o desde la capital de cualquier provincia les deciden a los campesinos cuándo siembran, cómo siembran y lo que es más importante, cuándo cavan o arrancan la cosecha y qué porcentaje va para los campesinos y qué porcentaje va para la burocracia del nombrado eso Partido Comunista, ese día decidí que ahí que no quería ni ser estaba comunista. ahí ni quería estar en ese proceso. Ya. Porque entiendo que la izquierda, luego había otra izquierda, la izquierda que ha estado gobernando en Uruguay, en el mundo de los Tupamaros, o Lula en Brasil, son otra lectura de la izquierda, y hay una izquierda con compromiso social. ¿Sí? Pero la izquierda esa, que lo que tiene es el alegato de izquierda y vive de derecha, yo ahí no he estado ni quiero estar. Ni qué. Pero Vladimiro, usted estuvo detenido, ¿no? Bueno, yo estuve detenido porque yo he sido una persona que inquieta, he tenido un compromiso social siempre, y en la época de Franco pues estuve en varios problemas defendiendo intereses que yo creía que había que defender. Y en ese marco me secuestró la Brigada Político-Social. Estaba yo de maestro en el García Escame en La Cuesta, cuando las escuelas estaban desdobladas de mañana y tarde. Yo entré en el turno de tarde y me secuestraron y tuve que echar a los niños a la calle, 30 y pico niños, y les dije que me esperaran a la clase y no me lo permitieron. Y fue en una época muy dura. ¿Y te llevaron para el gobierno civil a las mazmorras? Me metieron a las mazmorras del gobierno civil. ¿Y te cascaron, Vladimiro? Bueno, me dieron algunos toques en el mundo de buenos y malos, un policía de bueno y otro de malo. Pero para mí era un momento muy duro porque habían matado a un dirigente sindicalista y trabajador, que era Antonio González, un hombre de Tacoronte, un campesino. Que lo habían tirado por lo que se dijo, no sé bien cómo fue la muerte de este hombre, pero parece que lo tiraron desde un vehículo en la autopista. ¿Y? Ese fue el alegato que dieron. Y eso fue 5 días. Y cuando te detuvieron a ti, tú dices, estos me matan. Y la verdad es que fue muy duro, era una época... Y luego me siguieron persiguiendo. ¿Y estuviste escondido en algún momento? Varias veces. ¿Varias veces? Varias veces, y además escondiéndome y con miedo, porque aparte del 23F, que fue otro momento duro, fue la época más dura, fue esa época.
porque jugaban al miedo. Yo iba por las calles en sentido contrario a la circulación de los coches para quitarme de encima una serie de sinvergüenzas que me perseguían. Luego, cuando estuve dando clases en la universidad, pues también tenía varios policías. ¿En la universidad te tenían como profesor, te tenían marcado también? Sí. ¿Y cómo te dejaron entrar en la universidad? Pues entré en la universidad porque... Si eras un hombre de izquierda. Entré en la universidad, bueno, en un momento dado tuve un profesor que me ayudó en cuanto a la tesina de la agricultura en la isla de La Palma, don Leoncio Afonso, fue un profesor extraordinario para mí y creo que una persona humanamente, y por eso también era otra cosa de las que entendí, un hombre teóricamente de derecha y era un hombre socialmente de izquierda o comprometido con los más débiles. ¿Te ayudaron a ser profesor? Entonces luego llegaron los catedráticos, cambió el tema de los catedráticos en La Laguna. Los catedráticos en La Laguna solían venir, tomar posesión, ir a comprar a los indios y se iban para allá. Iban a comprar a los indios y se iban otra vez para la península. Y quedaban unos días. Ya. Estos dos catedráticos que vinieron, Antonio Gil Olcina y Eugenio Gurriel, uno era más conservador, Gil Olcina, y el otro del PSOE ya en la época democrática. Y Gil Olcina me dijo, si tú lees la tesis y en este tiempo, tú tienes trabajo aquí. Era un hombre... ¿Y te colaron ahí? No, el hombre me planteó, yo estuve trabajando... Porque tú estabas marcado en la universidad, este es el comunista. No, pues en la universidad ha sido tenido un sentido, y lo sigue teniendo lamentablemente, un sentido familiar. Paternal. Es la gran familia. Tú no eres de la familia tampoco. Yo no soy de la familia. O sea que estabas marginado. Un campesino que viene del campo de La Palma, de los marginales de La Palma, yo no había entrado... Tú eres un apestado en la universidad. Yo no había entrado, yo no entré nunca en clases en un instituto, ni en la escuela de magisterio. Todo me fui presentando por libre. Yo siempre estudié trabajando. Yo salía de Barlovento, de cultivar tabaco en la costa de Barlovento, y iba a clase con el maestro Cándido de los Sauces, a 10 kilómetros para allá y 10 para acá caminando, después de haber estado trabajando. Y de qué manera tenía yo que trabajar en la zona del Faro Barlovento, porque sin echarme faroles, creo que fui el mayor agricultor de La Palma un par de años. Y después con 20 años. Cuando hiciste geografía, ya sí, allí tuviste que ir. Eso cambió porque ya cuando estaba dando clase de maestro, y luego sí entré en geografía. En geografía sí fui a clase. Sí fuiste a clase. En la única Pero sitio te tenían como cuando fuiste profesor, te tenían como apestado. Bueno, ahí marginado. El mundo de la universidad ha sido un mundo muy de castas, ¿no? De castas. Pero yo no me puedo quejar. Tú no estabas en ninguna casta. Yo no me puedo quejar. Mira, quizás... Vladimiro, ¿no te da pena que a ti no te ha reconocido nada la universidad? Te jubilaron y para el carajo. Venga, Vladimiro, para el carajo. No, bueno, esto de los profesores de méritos, yo la única cosa que tuve, y por ética me parecía que no era de presentar, es que me propusieron la cátedra de presentarme en la cátedra de geografía. Y yo cuando eso estaba de consejero de medio ambiente y no me parecía ético que yo compitiera con alguien que estaba dando clases por la cátedra. Por el nivel de publicaciones que tenía en esos momentos, había saldrido yo posiblemente. Como catedrático. Pero no fue un tema que no me pareció ético. Pero ¿y no te han hecho ningún tipo de nada en la universidad? No. Pero mira, en eso yo estoy... Yo lo que no me puedo estar es con una universidad que estos días estaba haciendo altares a Halloween. ¿A Halloween? Sí. ¿La Universidad de La Laguna? En el Colegio Mayor San Agustín han tenido un altar de Halloween. Pero en esa universidad... ¿La Universidad de La Laguna? Sí. Dirigido por alguien de cultura de la universidad. Sí. Yo creo que tenemos que hacer cosas más serias. Ya. Y además, que aquí hay necesidad que la geografía sea acercar al territorio, a la cultura, al esfuerzo. Cuando yo veo la separación que tiene la universidad de nuestro medio rural, del agua, de los recursos, cuando veo que el medio ambiente es miedo ambiente en algunos momentos. Miedo ambiente. Y cuando los temas que son centrales, que tenemos que contaminar, como diría Pedro Guerra, a los alumnos sobre la geografía hoy, es una herramienta de trabajo. ¿Tú cómo te aprendiste lo de los ríos? Los ríos, cuando los estudié para examinarme, me aprendí los nombres de pueblos, los reyes visigodos, sin saber nada de Canarias. Nada. Para decir que el Ebro era importante, los afluentes del Pirineo, decía, me aprendí, me lo recuerdo, de las cosas pocas que me recuerdo de todos esos versos, Ega, Arga y Aragón hacen al Ebro un varón. Eso indica una lectura machista y una lectura sin contenido, porque lo menos que la gente sabía que el Aragón, o el Ega o el Arga traía más agua que los de la izquierda del Ebro. Pues, es un tema de cómo se ha entendido la geografía, un tema memorístico. Cuando luego aquí en Canarias ni se hablaba de un barranco, ni de un volcán, ni de una galería. Que aquí todavía
no sepamos nada de la historia del esfuerzo que hay puesto en las galerías y la gente diga agua mangante de una manera despectiva, como que el agua es igual que el aire. No, aquí no es igual que el aire. Aquí ha costado más de 2.000 kilómetros de galerías para conseguir el agua y la vida de mucha gente y el esfuerzo y el ahorro de mucha gente con ilusiones. ¿Que hay pícaros en el agua? Claro, hay pícaros en todas las cosas de la vida. Por lo tanto, cuando yo he entrado en la universidad y he dado clases de este tipo, yo he tenido buenos alumnos. Mira, un buen alumno tuyo fue Casimiro. Bueno, Casimiro, cuando fue alumno mío, estuve en Vega y Pala, en casa de su padre, porque yo iba a todas las islas con alumnos, y Casimiro para mí era una persona interesante, porque era el hijo de un campesino que cuidaba cabras y que estaba en la universidad. Eso me indica un nivel de esfuerzo y de compromiso. Y creo que Casimiro, más allá del compromiso social que tenga Casimiro, Casimiro es una persona que... ¿Era un buen estudiante? Muy bueno. Muy bueno, ¿no? Era un estudiante de la Universidad de la Vida. De la Universidad de la Vida. Que sabía relacionar trabajo con otras cosas. Por lo tanto, sigo creyendo que el trabajo es un tema que dignifica en todos los aspectos. Por eso creo que el mayor problema que tenemos en Canarias ahora es la separación que hay entre el trabajo, entre el esfuerzo y las cosas. ¿Qué está pasando en Canarias? Pues está pasando en Canarias que se ha creado una sociedad de derechos sin obligaciones, que no es en Canarias. Yo creo que es hasta un tema, de alguna manera, mundial. Hay una separación entre el esfuerzo, el trabajo, el valor del trabajo y las cosas. Y, por ejemplo, lo que está pasando en el mundo ahora mismo es un tema muy serio. Es decir, el otro día sacaron en la prensa que un pueblo del sur de Lérida, dedicado a la cría de cochinos, de cerdos, era el pueblo con las rentas per cápita más altas de España. Esto hace 10 años era impensable que le dijéramos nosotros a un ciudadano normal que unos catalanes de Lérida iban a cuidar cochinos para los chinos. Porque con la peste porcina en China, los chinos se han llevado barcos enteros de carne desde España para comer los chinos. Hoy los chinos es una potencia económica en el mundo y eso lo han hecho en muy pocos años. Pero esos tienen esa cultura de Confucio o esa cultura muy lejana en la que parece que es de Confucio y vivió 1.000 o 2.000 años antes de Jesucristo. No le enseñes, no le regales el pescado, enséñale a pescar. Claro. Esa cultura del trabajo, del esfuerzo, hoy está en crisis aquí. Y es un tema de los que me preocupa por mis nietos, me preocupa por todos los días. Estoy tratando, y ahora veo que este mundo del móvil, este mundo del alejarse de la realidad del trabajo, cuando uno se sube a la mesa mota, o cuando uno mira para el rodeo, que el mayor municipio agrario de Canarias, que era La Laguna, que llegó a cultivar 4.000 hectáreas, que ya prácticamente este año apenas hay sembrado nada, y llovió en septiembre y era una época ideal para sembrar por lo menos forraje para el ganado o labrar las tierras para volver a sembrar, que prácticamente hay más cañeras en La Laguna que todo lo que hay sembrado de cereal. Más cañeras. Eso es mucho. Y esas cañeras no las cortan, no las limpian y son un peligro de incendio. Eso hace unos años esas cañeras jugaban un papel para el forraje de los animales, pero sobre todo para los tomates y las vendían para el sur, para la calle. Y estaban limpias. Ahora no. Ahora vemos hasta el Pozo del Cabildo, la carretera Tejina, en las puertas del hotel más importante de La Laguna, a 50 metros un cañero que si empieza a arder será un peligro solo por el humo. Es decir, hay una separación entre cultura del esfuerzo, entre el trabajo, entre lo que hablamos de llamado medio ambiente y lo que yo diría miedo ambiente. Por ejemplo, que ahora mismo estemos con las aguas residuales que hay en la isla de Gran Canaria y en la isla de Tenerife, podríamos estar en la zona de tomates, de las 3.000 hectáreas que teníamos de tomates, produciendo forraje. Pues resulta que estamos trayendo alfalfa de Lérida con ayudas del REA de 1.000 y pico de euros por contenedor, por 24 toneladas que trae cada contenedor, y un agricultor de aquí que quiera cultivar la alfalfa, le dan por cultivar una hectárea que, pongamos que una hectárea produzca 20 y pico, le dan 300 euros. Hemos creado una cultura de importar. Por eso cuando me dicen que dicen los ganaderos que ya no son ganaderos, son perdederos y que están llevando los animales para el matadero porque no los pueden criar, porque los están criando, manteniendo con alfalfa, con forraje traído de fuera, pagado en dólares. Y entonces, en ese marco, no le podemos echar la culpa a la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania es una desgracia para los ucranianos y para los que están, para los jóvenes y para el pueblo ucraniano y para los que están muriendo en la guerra.
Pero para nosotros no la responsabilidad. Nosotros no ¿Hay traíamos rumbo? alfalfa de... ¿Canarias tiene rumbo, Vladimir? No tiene rumbo. No hay rumbo en No Canarias. hay rumbo. He estado leyendo estos días la superficie que se está cultivando y cómo el abandono que tiene el campo es preocupante. Pero el abandono principal del campo es cultural. Hemos creído que las máquinas, que las máquinas nos resolvían todo. Y hemos creído que se puede improvisar un agricultor como un fabricante de tornillos en una industria. Crear un agricultor, por ejemplo, los que quedan de agricultores aquí son gente de más de 50 años y otros casos son gente que de padres a hijos le han logrado transmitir. Por ejemplo, aquí ya no hay pastores. Los pastores que tenemos, por ejemplo, en Tenerife, por ejemplo, los más significativos son los que tenemos en el Valle de la Rotava, son los que han seguido con los padres con las cabras. Pero ahora cuando luego producen el queso en la cooperativa de Benijos, algunos supermercados no le venden el queso como de Benijos, lo quieren como marca blanca. Esto indica que alguien tiene que tornillar ahí para que eso no siga siendo así. Entonces, ¿quién está fomentando agricultores? Cuando empezamos a ver qué explotaciones agrícolas hay y las asociamos con la escuela de agrónomos o con las escuelas de peritaje agrícola que hay en Canarias, apenas hay vínculos entre los que han pasado por las escuelas o por la facultad de agronomía y los que están de explotaciones agrícolas. Hay una devaluación económica, pero económico-cultural del mundo rural. Cuando vemos el esfuerzo que hacen los chicos con el parapente o cogiendo olas y le decimos que se abatan para recoger papas o para hacer algo de cultivo, no. Me da tranquilidad el que veo que esto es un problema medio mundial. Sí, pues peor todavía. Pero peor. Ahora mismo, ¿quién está atendiendo los plátanos en muchas zonas de aquí? Gente de más de 60 años o sudamericanos y algún marroquí los tenemos trabajando. Hemos evaluado el esfuerzo de trabajo. ¿Pueden estas islas seguir recibiendo inmigrantes? ¿Podemos pensar que en Canarias podemos seguir recibiendo población de fuera con ya 2 millones y pico de habitantes que tenemos en las islas? Desalando del mar el agua que bebemos, que estamos ya desalando, y hoy se está dando la conferencia que se está dando en Egipto, estamos desalando 300 y pico millones de metros cúbicos de agua con petróleo, cuando estamos hablando del cambio climático y de la contaminación y del CO2 a la atmósfera. ¿Es eso viable? ¿Es viable seguir urbanizando nuestro mejor suelo agrícola? ¿Podemos entrar en el debate este de ADEGE por una plantita, que me parece bien que se defienda la plantita, cuando el tema es si podemos seguir subiendo urbanizaciones o tenemos que llevar nuestra economía a diversificarla y a potenciar la agricultura, la ganadería y lo que se puede hacer con la pesca y el mar? ¿Estamos hablando de eso? No. ¿Por qué no estamos planteando que limpiar nuestros montes, la pinocha de esos montes para hacer estiércol y ponerlo en la tierra, en vez de estar trayendo materia orgánica de Israel o de Holanda para abonar nuestros campos? ¿Por qué no estamos ahora produciendo, revalorizando el ganado con el estiércol y con una agricultura sostenible? No estamos hablando de eso. Pues yo por eso encantado de estar aquí, pero creo que tenemos la obligación hoy, y yo la tengo porque lo he Vladimiro, los medios de comunicación son información y formación. Formación. Tenemos que formar, porque no sabemos de todo, evidentemente. Y tenemos que formar a través de los medios de comunicación. Sí, sí. Y esa es nuestra misión, abrir las mentes a los ciudadanos. Yo me imagino los ciudadanos deben de estar muy calientes con todo esto, Deben de estar cansados, hartos, porque al final, mira, vienen las elecciones y por esta mesa pasa un montón de gente que lo que quieren es seguir siendo políticos. Yo creo que hay un nivel importante de ignorancia. De ignorancia. Yo ahora en un cargo político no me apuntaría, no solo porque tengo 80 años, sino porque me da miedo lo que se nos viene encima. Yo llevo escribiendo en los periódicos 40 y pico de años, cerca de 50 años. Y que me paren por la calle por los artículos que escribo, me ha pasado en este último año. Nunca más, ni caso. Los leía a alguien, pero se los guardaba. Ahora me paran, dice, usted tiene razón. Y siga, no se deje de escribir y tal. Y digo, ¿por qué me viene a alegrar los oídos ahora? Pues ahora que no tengo gente nada. Que yo no conozco de nada, me paran por la calle. Eso ha pasado en el último año. Porque yo creo que estamos ya meditando
que el comer aquí no va a ser una broma. Uf, no te cuento nada. Cómo están subiendo los precios de los alimentos y demás. Y cuando vemos que nadie puede... El otro día fui a Punta Gorda a comprar unas almendras. Y me dijo la de las almendras, no hay almendras, porque yo no lo quiero hacer con almendras de California. Pero es que en ese Punta Gorda y Tijarafe, como aquí en Guía de Isora y Santiago del Teide, nadie poda un almendro, ni lo injerta. Y están en el paro cobrando una paguita mucho. Y algunos políticos tienen como que preguntar por qué esa paguita socialmente creo que hay que responder, pero el trabajo también. Gente joven que tiene edad de trabajar tiene que trabajar. Y que den la ayuda. Cuando yo estuve en el Cabildo, estuvimos limpiando almendros en Guía de Isora y Santiago del Teide y casi me abrieron el expediente, porque dijeron que estaba con dinero público limpiando fincas particulares. Y yo lo hacía porque entendía que era un tema ambiental y que a ver si creábamos un ambiente de un mercadillo del agricultor en esta zona para vender productos a la isla. Pero eso quería esfuerzo. Y como hay una cultura del no esfuerzo, hay una cultura de que tengo derechos sin trabajar, pues creo que y eso tiene una mala lectura. ¿Estás muy preocupado, Vladimiro? Sí, estoy preocupado porque no estoy viendo que hoy en la política ni de la llamada izquierda ni de la derecha veo que hay tan poca diferencia en lo que hacen unos y otros. Por ejemplo, y no despunta nadie. Por ejemplo, en el pueblo de Barlovento, en La Palma, yo me veo allí la cantidad de barrenderos que tienen, de gente que no tiene nada que ver y no siembran. Por ejemplo, en Barlovento, los 4 municipios del norte de La Palma, desde Punta Llana a Garafía, eran municipios que sembraban de papas 1000 y pico de hectáreas. Eran municipios que había siembras de secano, había manzanos, había frutales, había higueras. Garafía, creo que estaban haciendo una foto de uno que tenía unas papas en Garafía el otro día. Las papas que están comiendo en Garafía son tan de fuera como las que comemos en Geneto, que también era una zona que cultivaba hace unos años. Entonces, cuando yo veo eso, me preocupo. Cuando veo que hay pueblos que no hay una cabra, que no hay una vaca. En Barlovento hay 2 granjas o 3 granjas, como granjas, pero como individuos. En Barlovento, en la época que yo era pequeño y joven, no había una casa que no hubiera una vaca y algunas cabras. Y el que no sembrara papas en septiembre lo sabían en toda la isla, porque había una censura de que el gandul estaba mal visto. Ahora está mal visto el que trabaja. Ha cambiado esto. ¿Hay mucho gandul en Canarias? Sí, sí. Hombre, el otro día me preguntaron en un bar en Barlovento, y llegaron los alemanes allí y hablaba uno un poco español, y me preguntó que aquella gente joven que estaba allí, ¿dónde trabajaban? Ya vienen así, vienen ya. Dice, a las 11 de la mañana esta gente aquí. ¿Y estaba el bar lleno de gente joven? No lleno, pero 8 o 7, 8. Pero es que eso no es normal. Es que no se siembra nada. Es que mirar ahora mismo, ver que en la laguna, no sé si este año sembrarán 1 hectárea de trigo. Es que va a desaparecer las semillas que teníamos. Teníamos una serie de semillas de aquí que van a desaparecer. Me decía el otro día Teleforo, que es un campesino extraordinario en la laguna, con 80 y pico de años, que no sé si aquel ha vendido 1000 y pico kilos de trigo y que hay que tocar en la puerta del molino y confesar con el molinero a ver si te lo tuestan y lo venden. Y quieren 1 euro o euro y poco. Hombre, es que se está revalorizando. Es que cuando estamos dando premios al gofio gomero, ¿tiene algo que ver con cosechas de gofio en la gomera? ¿Podemos seguir así? Claro que hay que valorar el gofio gomero, pero colmillo sembrado en la gomera. Y cuando uno ve el Valle Hermigua, que lo ve abandonado, o Agulo, o Valle Hermoso, y Agua la Encantadora, y aquí se sembrar, algo está pasando mal aquí. Pero no hay nadie que establezca unas políticas para entrar en esos puntos. Pero cuando uno llega ahora a Aría, llega a Mague o llega a Teguese y ve dónde se sembraron las cebollas, Lanzarote llegó a exportar 15 millones de kilos de cebolla. Y ahora no hay nada. Y ahora no hay nada. Y ahora estamos trayendo de Nueva Zelanda, hay que ver dónde está Nueva Zelanda, cebollas aquí. Y luego, oye, esa misma gente presumiendo de huella de carbono y de kilómetro cero. Digo, ¿qué kilómetro cero está usted hablando? Usted ha preguntado dónde tienen los ajos. ¿Cuántos ajos están viniendo aquí de China? Ahora yo pregunto cada vez que los compro. Me dicen que no, estos no son de China. Bueno, pero podemos traer ajos de China aquí. Y nuestra gente parada. Cuando uno ve lo que producía de San Miguel, la zona de Escalona y Fonche, Vilaflor de papa, que este año hay una media cosecha porque la lluvia que hay en septiembre le vino bien, y ahora ve lo que hay en Fasnia o lo que hay en Arico
o lo que tenemos en el norte de Tenerife. Cuando uno ve tierras de mesa en San Juan de la Rambla y ve que allí lo que hay es un zarzal, y no preguntes por qué, pero me dicen que las papas se las han pagado a 40 y pico céntimos. Cuando uno ve que ahora mismo estamos comiendo papas de Inglaterra acabadas en septiembre, pero que hace 2 meses a los agricultores no le pagan las papas a 50 céntimos. Y no hay cámaras frigoríficas. ¿Qué hace el Cabildo para mantener las cámaras frigoríficas que se fabricaron y se pusieron en la zona alta de la Rotava para defender una cooperativa de papas allí? ¿Por qué no está funcionando? ¿A quién le preguntan? Yo no sé. Complicado. Y cuando uno ve el entorno de ese municipio que iba a tener 4.000 hectáreas de cultivo, lo que queda ahora, que es la laguna, y el papel de las flores y plantas ornamentales. Las flores se han ido, bueno, éramos exportadores de flores quedan a ahí media Europa. Quedan ahí unos agricultores pioneros en tema de papaya, y hay otra serie de agricultores jóvenes, hay una docena de agricultores jóvenes, pero cuando uno ve que el mercado de la laguna, de la Plaza del Cristo, hay 3 puestos o 4 puestos abiertos con productos de la tierra y que no hay esa cultura de acercar el agricultor al consumidor. ¿Te sientes fracasado, Vladimiro? No me siento fracasado porque desgraciadamente los acontecimientos me dan la razón. Pero es una parte, en ese momento... ¿Y qué podemos hacer? Es una lectura, ¿Hablar? si quieres, es una lectura egoísta. Ya. Porque yo me debía sentirme mucho más satisfecho de que no me den la razón. Y no me veo que ahí tienen sus vanidades egoístas. ¿Qué podemos porque hacer? Yo no debo sentirme de que los hechos... Hoy me dijo una señora que tenía unos aguacates en Tegueste y se los han entrado a robar estos días. Eso va a ir a más. A mí eso no puede dar satisfacción. Aquí va a entrar el pillaje. Va a haber gente, el otro día casi me pega un agricultor en la Vica porque le dije si vendía el sacho, en plan broma, porque estaban parados en la orilla de la carretera, pero le habían acabado las papas esa noche, y el hombre entendió que yo iba en un Yicaro con un amigo, y entendió que yo era un tunante de la ciudad que iba a vacilarse. Ya. Menos mal que otro me conoció y inmediatamente paró, pero el hombre me vino para arriba. Vino de directo. Sí, porque pensaba que yo estaba vacilando de él, tomándole el pelo. Es que hay que ser muy delicado con el tema. Es que está siendo agresiva esta sociedad, que le acabaran las papas a alguien por la noche. Eso parece imposible. O se las arrancan. Y hay sitios ya que aquí el bandidaje es una cosa. ¿Por qué? Lo de los Wimas, lo que está pasando con los aguacates. Es decir, hay una cultura del no esfuerzo y de conseguir dinero como sea. Y hay que ser mucho más serio. ¿Qué podemos hacer? ¿Hablar nada más? Bueno, pues yo creo que yo estoy encantado de estar en este programa porque creo que tengo esa obligación. Egoístamente mi familia me dice que no ande por ahí de alegato, que me diga, pero es que ese tema lo tengo hasta con mis nietos. Y cuando puedo, pero ellos me piden el móvil inmediatamente, a cambio. Calculamos el tiempo de uno y de otro. Yeah. Tengo que negociar con ellos. Pero mi intención es contaminarlos, pero no lo sé si lo voy a conseguir. Porque esta sociedad está en otro marco. Esta sociedad, los valores están en otro marco. El que tengamos los alumbrados de la laguna puestos desde octubre... Los alumbrados de Navidad. De Navidad, te indican cómo estamos. Haciendo fiestas. El que Pepe Benavente vaya a Barlovento a hablar del mercadillo, en un mercadillo que donde apenas se vende nada de allí, indica cómo estamos. Y a mí me parece bien Pepe Benavente que va por los pueblos, pero lo que no me parece bien es que en estos pueblos no se hagan más que folclore por arriba para pedir voto a la gente. Ya. Vladimiro, se nos acabó el tiempo. ¿Sí? Se nos acabó el tiempo vuela. Pero bueno, yo creo que el mensaje está enviado y hay que seguir repitiéndolo, bueno. A ver si cala el mensaje. Es un placer hablar contigo. No, yo creo que, yo creo que yo le decía a los alumnos algo que yo no lo creía. Y una frase de un historiador francés, de Pierre Vilar, que lo leí, no sé en qué texto, porque yo no he leído mucho de historia, pues no sé mucho de historia, pero decía Pierre Vilar que la Revolución Francesa se había hecho por el estómago y no se había hecho por la cabeza. Y asociaba una época climática que hubo malas cosechas, y viendo cómo vivía el Rey Sol y toda aquella charpa de vividores, dijeron, esa fiesta se acabó. Ya por ello. Y entonces decía Pierre Vilar que en épocas alegres se hacen fiestas y en épocas de crisis se cambia la sociedad. Eso es duro, muy duro. Yo eso se lo decía a los alumnos, no lo creía, ahora me lo creo. Yo creo que nos va a cambiar, tenemos que cambiar porque nos obliga el estómago.
Porque comer en Canarias 2 millones y pico de personas no es una broma. Y comer en el mundo 8.000 millones de personas no es una broma. Y si encima le queremos gasolina para el coche y otras cosas más, y luego sí le decimos que si los ponemos con placas, con fotovoltaicas, queremos milagros y no hay milagros. Cuando estamos desalando el agua que desalamos en Canarias, yo quiero saber el depósito de petróleo que hay que poner. Y habrá que buscar manera de que no se puede seguir por esa vía. Nos tenemos que ir, Vladimiro. Muy bien. Querido amigo, gracias por haber venido. Siempre es un placer escucharte, siempre, porque eres una persona sabia y bueno, tenemos que seguir escuchándote mucho tiempo. Yo lo que quiero es ver si logramos contaminar, como diría, a algún joven. Y que los jóvenes tienen que organizarse. Están muy perdidos los jóvenes. Y tienen que organizarse y no esconderse por coger su visa a un trastorno, a un Merry, tener un sacho. Es increíble cómo están haciendo gimnasios en todos sitios. Y veo en el Sausal, el otro día en Ravelo vi un zarzal en la puerta de un gimnasio. Es una contradicción. Que la gente entre a bajar sus michelines allí dentro. Y no quite los zarzales. Y no limpie las salas de entrada. Pero bueno. Bueno, Vladimiro Rodríguez Brito, gracias por haber estado. Bueno, nosotros nos vamos. Sigan aquí en la sintonía de Mírame Canarias, en la programación habitual, que hay unos programas fantásticos y unos comunicadores y unos periodistas de altura. Me siento muy orgulloso de tener unos compañeros de los cuales todos los días aprendo muchísimo. Bueno, hasta el próximo programa.